Buenas noches, mis hermanos. Qué gusto poder volver a compartir con ustedes una noche más desde una transmisión online de la Iglesia Redentor de la ciudad de Esmeraldas. Hoy, pues, con el tema Perdonando como Dios lo haría. Para ello, pues, nos acompaña, como siempre, nuestro hermano Pastor Luis Sánchez y también, pues, tenemos la presencia de nuestro hermano Fernando, Abel y Enrique, ¿no? A los cuales también, pues, saludo con un fraterno y gran bendición para ustedes y los suyos, ¿no? Voy a dar paso al hermano Pastor para que nos dé una palabra de bienvenida. Hermano Pastor Luis, buenas noches. Buenas noches con todos. Este es un hermoso privilegio que Dios nos regala de nuevamente estar junto en torno a la palabra y en torno a Él para ser edificados. Así que quiero darles la bienvenida y confiando en el Señor que la palabra de esta hora sea de mucha bendición. Bienvenidos. Muchas gracias, mi hermano Pastor. Voy a dar paso a nuestro hermano Abel David para que nos ayude con una oración de bienvenida. Mi hermano David. Muy bien, buenas noches a todos los hermanos. Vamos comenzando entonces. Señor mi Dios Padre Santo, te agradecemos por tu gran amor y misericordia. Esta noche nos reunimos nuevamente para escucharte tu palabra, para poder alimentarnos de ella, mi Dios. Guía nuestras mentes, guía nuestros corazones, para que sepamos aguardar esta palabra, atesorarla y más aún ponerla en práctica, Señor, que nuestra boca pueda reflejar que estamos aprendiendo de ti y que no sea solo cosas que hablar, sino ya sea un comportamiento vivo. Te agradecemos aún más por lo maravilloso que has sido, que aún con todas las dificultades, con todas las enfermedades, con toda la inseguridad que hay, nos has mantenido aquí, Padre Santo. Nos has demostrado tu gran amor y misericordia cada día de nuestras vidas, Señor. Y aún ahorita, en este momento, que pueden pasar mucho, tú nos sigues sosteniendo de tu mano. Dios, rogamos a ti que puedas, Señor, iluminarnos cada día, darnos de tu sabiduría más y más, poder, como cristianos, desarrollar la comprensión, desarrollar aquel intelecto que se veía reflejado en Daniel y sus amigos, que se destacó, desarrollar aquella pasión, Señor, por tu palabra, aquella seguridad en ti, como Job la tenía, Padre Santo, que puedas decir de nosotros que somos tus amigos, que somos tus amados, Padre Santo, que te saquemos una sonrisa, Señor, pues para ello, Padre Santo, rogamos que nos acompañes, porque sin ti no podemos hacer nada. Reconocemos que como humanos tenemos muchas fallas y muchas veces pecamos, ya sea siendo consciente de ello o inconsciente. Pero en todo eso, Señor, fortalécenos en nuestra debilidad. Tu palabra, aunque en ocasiones es dura, nos va a servir para crecer. Y eso es lo que estamos apuntando, crecer a la estatura del varón perfecto, para así ser de bendiciones en esta ciudad. Que por causa nuestra sean bendecidos, Señor, otras personas, que nos puedas utilizar como instrumento para, para que reflejes tu gloria, Padre Santo, y para que las demás personas puedan ver, puedan ser testigos de lo glorioso que es la vida contigo, lo tranquilizadora y aquel gozo permanente que tenemos, estar seguros en ti, el Dios creador de todo el universo. Gracias porque aún todas las palabras del alfabeto se quedarían cortas, Padre Santo. Muchas gracias porque tú eres como eres, mi Dios. Amén. Amén. Muchas gracias, hermano Abelito, por la oración de bienvenida. Bueno, pues le voy a dar paso al hermano Pastor Luis para que pues empecemos con el mensaje de esta noche que tiene que ver con perdonando como Dios lo haría, ¿no?
Estamos en esta serie del perdón, ¿no es cierto? Y creo que es un tema muy gratificante y del cual estamos aprendiendo mucho, ¿no? Mi hermano pastor, entonces, pues le paso a usted para que nos dé el mensaje de hoy. Buenas noches con todos. Estamos bajo esta serie titulada Sanando lo negativo en nuestra vida. Siempre recordando lo que la palabra mismo nos hace referencia cuando expresa de que aquel que ha empezado la buena obra la seguirá perfeccionando hasta cuando Él venga. Y sabemos que todavía ese obrar de Dios está de por medio. Hay tantas cosas que el Señor quiere transformar y mudar de nuestras vidas. Y por eso ha venido esta palabra a nuestro corazón para compartir con cada uno de ustedes, porque sabemos que para cada instante Dios tiene un toque de sanidad y creemos que al recibir esta palabra, Él trae ese propósito a cada uno de nosotros. Ampliando esta temática en esta noche, quiero compartir acerca de perdonar, cómo Dios sin duda lo estaría haciendo. Cuando pensamos bajo esta expresión perdonar, lamentablemente hay que decirlo, muchos han confundido la expresión al tanto que tengo la impresión que abrazan muchos tal canción que dice que te perdone, pero que te perdone Dios porque yo no lo puedo hacer o no lo quiero hacer. Alguien que, aunque no lo cante, como dice dicha expresión, refleja de que no ha nacido de nuevo. Porque si estamos en el Señor, la experiencia de perdonar tiene que ser una experiencia fluida. El apóstol Pablo, en Efesios capítulo 4, verso 32, este versículo lo estuvimos aquí mismo revisando hace unas 2 semanas, pero el Señor le ha placido que lo retomemos porque desea que quede bien marcado esto en nuestro corazón. Dice lo siguiente: antes, sed benignos unos con otros, misericordiosos, perdonándonos unos a otros, como Dios también os perdonó a vosotros en Cristo. Yo le voy a animar a que usted tome en cuenta estos énfasis, puesto que la exhortación y el mandato va en el sentido de que en el trato, en el vínculo de parte nuestra hacia los demás, debe haber tal cosas como ese calor, ese abrigo, la amabilidad, el ser cordiales, desde la experiencia de ser buenos, de ser misericordiosos y de poder perdonar. Ahora, nadie puede ir por esa experiencia de poder perdonar si no toma por un lado la referencia plena que es el Señor y la experiencia espiritual en el Señor. Note aquí esa diferencia, porque yo puedo tener permanentemente esa noción de que Dios, por medio de su Hijo en la cruz, vino a perdonar la humanidad. Ese concepto puede estar sumamente claro, pero no va a ser cierto si eso no se hace propio en nuestra vida. Por eso es que Pablo dice, como Dios también nos perdonó a vosotros en Cristo. Es que cuando uno recibe el perdón desde la cruz, la redención otorgada por Cristo desde la cruz, entonces se vuelve una experiencia personal. Es ahí cuando ganamos, como la palabra mismo dice, el sentir del Señor. Porque en nuestro sentir, siendo sinceros, ante aún la más mínima herida que podamos sufrir de parte de alguien, vamos a reaccionar, vamos a estar pensando en la posibilidad de la venganza o del desquite. Estamos hablando acerca de la cultura del perdón. Como hijos de Dios, esto tiene que ser parte de nuestra vida cotidiana, no solo una definición. Por eso tiene que ser tomado como un motivo de oración todos los días, en decirle, Señor, que mi corazón tenga una alta carga de compasión y misericordia para ser bueno. Y entonces estar preparado para poder perdonar en el momento oportuno. Y quiero invitarle a que podamos considerar estas 3 interrogantes. Y es la primera: ¿por qué preferimos guardar la ofensa en vez de perdonar? Tome en cuenta eso. Bueno, yo creo que si hay una respuesta inmediata a esto, es que muchas veces nuestro corazón tiene esa tendencia al masoquismo. Y eso no es correcto, de que nosotros
mantengamos en nuestra vida, teniendo la posibilidad de despojarnos de toda amargura, de todo rencor y todo resentimiento, mantenerlo en el corazón. Es que no es correcto pensar de que si me despojo de tal sentimiento, voy a perder en la vida. O los demás me van a ver como débiles o como personas de que van a retornar a hacerme daño. No debe ser así, porque si estamos escondidos en el Señor, esto no debe ser mayor preocupación. Note esto, nosotros somos llamados a perdonar. Y claro, se sobreentiende que muchos tendrán en su corazón grandes resentimientos. Es porque no han entendido todavía la dimensión del excelso perdón de Dios. Por eso, usted, mi amigo que me está escuchando y está entendiendo muy bien lo que estoy diciendo, si se encuentra en esta experiencia de que no ha dado su corazón al Señor, es el momento, es el tiempo de que usted se decida, de que usted sea valiente, de que se arriesgue, de que se aventure con convicción de que usted puede venir a una nueva vida de perdón. Tengo una segunda interrogante aquí, es cómo debemos tratar a quien hemos dañado y hemos ofendido. Bueno, yo creo que esta interrogante nos confronta mucho. Porque de seguro al escucharla estaríamos diciendo, bueno, lo que yo hice, lo que yo he provocado ha sido muy doloroso. Y volver de dichas personas para pedirle perdón va a resultar humillante. Sí, así de seguro nos sentimos cuando tenemos que pensar en un momento como este. Pero no olvide esto. Mire, la Biblia dice que todo lo podemos al Señor, en el Señor que nos fortalece. Yo le quiero animar de que si el Señor ha llegado a su vida y ahora mismo le está mostrando con quién tiene algo pendiente que no lo ha solucionado, mire, arriesguese a orar de esta manera, de decirle, Señor, prepara mucho más mi corazón, prepara el corazón de esa o esas personas, el tiempo, el momento y la circunstancia. Dios hace las cosas perfectas. Yo le digo esto porque en algún momento mi corazón estaba muy lleno de resentimiento y de mucha amargura hacia dos personas que me afectaron en gran manera. Pero cuando yo entendí esta verdad, pude orar de esa manera. Y Dios exactamente preparó el momento, el tiempo para hacerlo. Y fue uno de los días más gloriosos que yo he podido ver y sentir cuando las cadenas de opresión por falta de perdón realmente se fueron y quedaron deshechas. Usted, mi amigo, mi hermano, no puede, no podemos, no debemos de vivir de esa manera. Así que yo le animo a que sea muy valiente, seamos muy valientes, pues eso que está pendiente, lo más pronto poderlo solucionar. Pero aquí hay otra tercera pregunta y es, ¿por qué cuesta tanto practicar esta cultura del perdón en nuestra vida diaria? Bueno, ¿sabe por qué cuesta mucho? Porque tenemos un mundo muy golpeado por el pecado. Mire lo que pasa sobre la faz de la tierra, violencia, todo como un reflejo del ánimo de la venganza, de la envidia de por medio, porque muchas veces las guerras se producen es por eso, porque no pueden ver naciones mejor que otras, o por el afán y el deseo de amor y de poder. Entonces estamos tan atestados de esto que la cultura, el sistema del mundo que viene contra nosotros, nos invita a vivir de esa manera. Pero usted y yo, que hemos tomado la opción del reino de Dios, de haber nacido de nuevo, levantamos una bandera, un estandarte, que es el estandarte del perdón. Esto tiene que empezar a ser practicado desde nuestra casa y de nuestro hogar. Yo le invito, yo le animo también en esta parte, de que si hay algo pendiente en la relación con los hijos, con el esposo o la esposa, no perdamos tiempo, no le demos alargue al asunto. La palabra dice, el otro día aquí lo revisábamos, mientras estemos en el camino, mientras la otra persona está cercanamente a nosotros, tenemos que proceder a la reconciliación a través del perdón. No sea, dice la Biblia, de que entonces venga la autoridad o el enemigo, sacuda mucho nuestras vidas y eso puede ser muy, pero muy doloroso. Ahora bien, tomando esto como un preámbulo, ¿no? y reconociendo que la Biblia nos dice que debemos estar inmersos en el amor de Cristo para poder
perdonar, viene tal cosa de poder practicar el perdón. Entonces, cuando hablamos de practicar el perdón, hay que considerar lo siguiente. El Señor nos exhorta a amar en vez de vengarnos. Mire, la Biblia dice que del Señor es la venganza. La Biblia dice de que Él pelea por nosotros la batalla. No sé cuál es su adversidad, su situación difícil o los adversarios que ahora mismo se han levantado contra usted. Mire, usted no tiene necesidad de amenazar a nadie, no va a tener necesidad de forcejear con nadie, porque el Dios justo estará a favor suyo, siempre y cuando descansemos en ese amor, cuidando nuestro corazón de que no nos llenemos mientras esperamos que el Señor obre en su bondad, que nuestro corazón no se llene de amargura, que no nos vaya a pasar como al profeta Jonás, que él estaba consciente de hacia dónde el Señor lo había mandado, pero él estaba, ¿se acuerda usted en la narración bíblica? Esperando que venga el juicio de Dios desde el cielo para que los de Nínive fuesen destruidos, olvidando que Dios había sido con él misericordioso. Yo sé que en nuestra condición humana quisiéramos desquitarnos, pero es aquí el gran desafío para decirle, Señor, ayúdanos a tener ese amor y ayúdanos desde la compasión y la misericordia tuya poder ver a los adversarios. Así que amar es una gran opción en vez de vengarnos. Lo otro es comprender en vez de juzgar. Bueno, aquí luchamos también con nuestra naturaleza, porque somos ligeros, somos rápidos, aún ante la más mínima impresión, juzgar y sentenciar. No olvide también esta parte de la Biblia, mi apreciado amigo y hermano. La Biblia dice que no nos olvidemos de la bondad del Señor, que no nos pongamos en la posición de juez, porque el único juez verdadero es el Señor. Y así como Él ha tenido misericordia y no nos ha sentenciado y no nos ha condenado, Pablo dice, lo mismo debemos de practicarlo en cuanto al vínculo y conexión con los demás. Y otra cosa más, tenemos que aprender a pasar por alto en vez de retener. Bueno, el Señor nos da a entender que solo Él nos puede dar esa capacidad. Muchas veces nosotros estamos detrás de la ofensa para otra vez traerla a la mente y al corazón nuestro. No, el Señor nos invita a soltar, no a retener. Esa idea de retener es que finalmente se deriva en una atadura y en una opresión. Y esa no es la voluntad de Dios. Dios quiere que vivamos, como Él mismo dice, en la libertad gloriosa de sus hijos. Y los hijos que viven en esa libertad gloriosa son los que viven llenos de gozo y llenos de paz. Así que yo le invito, mi apreciado amigo y hermano, a no vivir reteniendo nada que tenga que ver con resentimiento y amargura. Eso puede ser nocivo al punto que su salud física te puede destruir. Y lo último aquí, debemos nosotros, cuando hablamos de practicar el perdón, la cultura del perdón, debemos de reiniciar en nuestro corazón todas las cosas, todos los valores que son espirituales, en vez de estar recordando. Yo creo que aquí hay una diferencia. Tratar de volver al pasado, abrir el álbum del pasado para martirizarme y luego martirizar a otro no es justo. Uso la expresión reiniciar porque el Señor es el único que puede cambiar nuestros sentimientos, nos puede poner en nivel cero. Parece increíble. En eso se manifiesta el poder de Dios para traernos paz, gozo, alegría, lo que nadie lo puede dar. Quiero compartir con usted también este último versículo, que dice lo siguiente en Proverbios 19, verso 11. Las personas sensatas no pierden los estribos, se ganan el respeto pasando por alto las ofensas. Qué precioso versículo. Las personas sensatas, o sea, las personas inteligentes, no se desbordan. Son personas que finalmente son honrados, aplaudidos, reconocidos, porque aprenden y se comportan ¿de qué manera? Dejando pasar por alto las ofensas. Yo creo que una de las cosas que daña la vida del testimonio de un cristiano es cuando engañosamente decimos que ponemos el pecho para que vengan las balas. Y a veces usamos esa experiencia de una forma tan equivocada
en el sentido de más bien estar provocando, como diciendo, a ver, que venga el otro golpe para yo poder reaccionar. No, fíjense que aquí la Biblia habla de la persona inteligente. Y para mí, lo implícito con inteligencia es sabiduría. Ay, cuánto que hay que orar a Dios que nos regale sabiduría para no perder el control, no perder los estribos, que todos los días podamos, mi apreciado hermano, pedir a Dios por mansedumbre, por dominio propio, por compasión, por la capacidad de tener paciencia. Eso nos va a ayudar a enfrentar los momentos difíciles. Entonces, cuando venga la ofensa, palabras o acciones que nos quieren herir y robar el gozo, las vamos a dejar pasar por alto. Porque lo peor es cuando uno las detiene, las guarda en el corazón y eso finalmente nos corroe. La mejor elección es perdonar, como el Señor mismo lo dijo, 70 veces 7. Ay, usted dirá, pero bueno, ni aún con la segunda he podido soportar. Y usted se estará preguntando, ¿qué significa eso 70 veces 7? Bueno, la idea de fondo es vivir perdonando. Ahora, eso cuesta, porque uno diría, no me gusta, no me agrada, pero es el llamado de Dios. Si somos hijos de Él, tenemos que ganar ese carácter. Antes, estar guardando la ofensa y enfermar nuestra alma. Note que finalmente si enfermamos nuestro corazón, nuestros sentimientos, corremos el grave peligro de que físicamente también nos veamos de alguna forma convulsionados. Entonces, perdonar es unirnos a Dios. Ya leíamos ese primer versículo. Es el amor de Dios expresándose en el Hijo. Es el perdón del Padre a través del Hijo. Entonces, dice Pablo que el que se une al Señor se convierte uno solo con Él. Entonces, estamos hablando de una experiencia espiritual, porque al unirnos con Dios, podemos tener toda la autoridad, todo el poder para renunciar al enemigo, todas sus artimañas, que entre una de ellas es atarnos al rencor y a la amargura. Entonces, si vivimos muy tomados de la mano de Dios y de corazón a corazón, vamos a tratar espiritualmente la ofensa. Digo espiritualmente la ofensa porque el asunto de perdón no es más allá de palabras, porque una cosa es decir así, yo he perdonado, es cuestión del corazón. Y no tiene nada que ver con forzar la voluntad, ni menos forcejeo físico, porque esto es un asunto del alma y del corazón. Yo puedo a alguien amarrar, atarlo ahí, decirle, mira, perdóname, y lo voy a hacer llorar y me va a decir que es perdonado. No, eso para nada sirve, porque si el Señor no pone el sentir, entonces no va a haber absolutamente nada. La cultura del perdón consiste en actuar como Dios actúa. Ay, eso es un gran desafío. Tengo que volver a esto. Esto es un motivo de oración, porque uno estará diciendo ahora mismo, lo que me han hecho, lo que me hicieron hoy o ayer fue tan duro que no merece el perdón. Bueno, tenemos que actuar como Dios actúa. La misma misericordia que yo todos los días pido por mí, tengo que rogarla por los demás. Y ahora, aquí es fundamental esto, porque cuando hablamos del perdón, esto es en tres vías, pongamos ahora sí la expresión, es pedir perdón a Dios por sobre todas las cosas. Si yo entiendo ese perdón, yo voy a tener toda esa libertad para entonces perdonar a los que me han ofendido y tener la valentía de poder solicitar el mismo perdón cuando yo he cometido mis errores. Mire, nosotros tenemos una tendencia y es que yo, en mi condición humana, yo espero que todos los malvados, que todos los que me han hecho daño, vengan lo más pronto a pedirme perdón y se me arrodillen. Bueno, está bien, pero ¿qué de mi parte? Yo no tengo que olvidar que también he herido, también he golpeado, también he afectado. Entonces a mí me confronta el perdón de Dios, que así como yo lo pido de Él y espero que otros vengan, yo tengo que ir a pedir perdón. Entonces es en ese mar amplio del amor de Dios va a fluir el poder perdonar. Por ende, si eso es una experiencia, tengo que aprender a perdonarme a mí mismo. Y esto significa que yo tengo que vivir abrazando el amor de Dios en mi vida y estar convencido de que ahora soy una nueva persona y que disfruto el poder vivir, el poder demostrar y el poder enseñar lo que es el perdón. Padre amado,
Gracias por tu palabra en esta hora. Gracias por oír siempre nuestra oración. Gracias por haberlo dado todo en la cruz para que nuestra vida haya ganado sentido, por haber limpiado, purificado nuestros corazones de pecado. Señor, gracias, porque en esta hora podemos reafirmar ese pacto que una vez hicimos contigo. Nuevamente, Señor, de caminar siendo fieles en todo tiempo y en todo momento. Yo quiero orar, Señor, por aquellos que están escuchando y viendo este mensaje, que todavía no han entregado su corazón a ti. Padre, toca sus vidas, pon esa sensibilidad, atráelos con lazos de amor hacia lo eterno y hacia la vida en abundancia. Padre, y si hay alguien que está esperando de ti un toque de sanidad, en el nombre de Jesús, yo así lo creo, que venga esa restauración y ese milagro que se está esperando. En el nombre del Padre, del Hijo y el Espíritu Santo, así oramos. Amén y amén. Agradecido por esta oportunidad. Muchas gracias, mi hermano pastor. Como siempre, un mensaje que llega a nuestras vidas, a nuestros corazones. En este momento, pues, el tema es, o ha sido, perdonando como Dios le haría, ¿no? Entonces, como siempre, pues, abro paso a la conversación, las preguntas del auditorio que hoy tenemos presente en esta transmisión, ¿no? No sé si alguien quiera participar. Bueno, sí, yo quisiera hablar. En el tema del perdón, muchas veces uno en los trabajos va a las terapias o va a los talleres de superación y todo eso. Y una de las cosas que se habla siempre es del perdón, pero no tiene, no tiene la esencia de lo que debe tener, de lo que explicó el pastor. Entonces no es algo que realmente llegue al nivel o al estándar que Dios tiene para cada hijo en el pedir perdón. Como el pastor dijo, hay personas que esperan pedir perdón y hay otras que esperan perdonar. Entonces, entender esa esencia, más allá de cualquier cosa, yo creo que, como usted lo dijo, debe ser uno de los días más gloriosos y aparte, debe ser uno de los días más liberadores con la experiencia que uno, en el que uno pueda pasar en ese sentido. Gracias, Fernando. Esto me lleva a recordar que en los evangelios encontramos una expresión muy repetida de Jesús en cuanto a los discípulos. Le decía, aprended, aprended, aprended de mí. Y yo creo que en eso consiste el secreto para un verdadero discipulado. Fuera del Señor no hay el verdadero conocimiento. Lo que usted hace referencia, claro, mi hermano, o sea, desde el mundo esto de los motivadores, de la gente que quiere infundir algún tipo de aliento, nos hablan hasta de este tema. Pero cuando no está definido desde el origen, de quién proviene, como lo hemos leído, es la expresión del amor del Padre a través del Hijo, ¿no? Eso a mí me demanda de que yo entregue mi corazón a Cristo. Es ahí, en ese momento es cuando yo gano el sentir del Señor para, de entre las muchas cosas, poder perdonar. De lo contrario, es una mera definición. Así que yo creo que esto es muy clave. Reafirmemos nuestra fe y nuestra convicción en Jesucristo. Amén. Hermanos, muy buenas noches. Para acortar un poquito lo que estamos hablando en el tema de hoy día, siempre hemos oído esta expresión de yo perdono, pero no olvido. Creo que es un decir que estoy seguro que lo hemos dicho u oído en más de una ocasión. Pero de eso no se trata el perdón. Hemos visto claramente durante las últimas semanas y hoy día en la parte de debemos practicar amar en vez de vengar, comprender en vez de juzgar, pasar por alto en vez de retener y reiniciar en vez de recordar. Esa parte me llamaba reiniciar y el pastor fue explícito en decir ese reiniciar no tiene otra forma sino en Dios. Definitivamente, solo en Dios podemos reiniciar. Solo así podemos ese olvido dejar
atrás esa ofensa, ese problema, cualquier altercado que hayamos tenido. Pero es difícil. Sin Dios es completamente difícil, lo dijo el hermano Fernando. Podrán haber motivadores, podrán haber, el mejor motivador podrá venir y darnos la mejor charla. Y ese día o ese momento saldremos muy motivados. Pero al pasar la vuelta, recordaremos la ofensa y nuestro corazón seguirá igual. Por eso lo que dijo nuestro pastor ahorita, acotando lo que dijo Fernando, si no entendemos la esencia del perdón, de dónde viene, no podremos salir adelante. Y aquí un factor también importante, ¿no? Ver cómo el Señor nos grafica de que Él toma nuestra condición de pecado y pecado y lo lanza a las profundidades de las aguas. Y la idea está de que si Él siendo todopoderoso no vaya a sacarlo y devolvernosla, ¿cuánto más nosotros al entender su bondad? O sea, si yo me veo perdonado de situaciones de errores, fallas, pecados, eso ya quedó sepultado. Ahora, eso en cuanto a mi relación personal. En el trato con los demás, yo no soy llamado para estar abriendo el álbum de los recuerdos de situaciones para martirizar a otro o martirizarme a mí mismo. Entonces, si yo he entendido que el Señor ha desaparecido mis pecados, ¿por qué yo tengo que estar en una actitud de condena, de venganza o de desquite con los demás? Que Dios nos ayude realmente a entender y a practicar esta verdad. Amén. Amén, hermano pastor. Sí, ¿no? Yo pienso que el perdón tiene que venir desde el amor, ¿no? Y obviamente sinónimo, mejor dicho, pues el amor perfecto es justamente Dios, ¿no? Entonces, bueno, como lo han manifestado aquí los hermanos, también es verdad que en la cultura del mundo no es natural el perdón, ¿no? Al contrario, se puede ver el perdón como una debilidad o como un sinónimo de debilidad, ¿no? Y de allí es que se generan los conflictos, ¿no? Porque esa situación de no perdonar y de no creerse que al perdonar estamos siendo débiles, pues generamos más ofensas, ¿no? Y a la larga la situación cada vez se complica más, ¿no? Y obviamente cuando no se tiene esa actitud como lo manifestaban los hermanos aquí, de reiniciar, de olvidar, de dejar pasar, ¿no? Y de pues quitarnos de la mente esa situación de venganza, pues finalmente es como un ojo por ojo, ¿no? Y diente por diente. Al final eso no va a terminar nada más que afectando a ti, a la persona que obviamente también está recibiendo el perdón, la ofensa, y bueno, y eso se va a generar en una cadena, ¿no? También es verdad que, como decíamos aquí, retener las ofensas nos aleja de la paz, ¿no? Y eso también nos lleva incluso a enfermarnos, no solo desde el punto de vista espiritual, sino que muchas veces también de físico, ¿no? Te empieza a doler la cabeza, entonces tienes el problema allí que no te deja pensar, que no te deja, pues bueno, hacer las actividades cotidianas, ¿no? Que finalmente termina por afectar a la persona. Por eso hay que ser sabios, como decía el pastor, y dejar que las ofensas pasen. Así obviamente nosotros somos o personas que no van a dejar que al corazón nuestro entren estas cosas negativas, ¿no? Que como decíamos, finalmente terminan enfermándonos, ¿no? Y bueno, y como también nos manifestaba el pastor, a veces también el hecho de pedir un perdón o de buscar perdón, no es así que de una yo lo voy a hacer, sino que orar mucho para que Dios te dé ese sentir y ponga también el momento justo en el cual tú puedes actuar, porque muchas veces también puede ser que la otra persona todavía tenga esa situación allí, está muy viva en él, ¿no? Y solo al verte no va a querer hablar contigo, ¿no? Entonces siempre pedir, orar y mucho para que Dios te dé la forma de poder llegar, ¿no? Y como les decía también, perdonar desde un principio es lo mejor, porque de esa manera no vamos a generar más leña al fuego, como se dice, ¿no? Más ofensas, recibir más ofensas y finalmente la cosa cada vez se complica más, ¿no? Entonces, eso era mi reflexión, mis hermanos, en cuanto al tema que nos contaba nuestro hermano pastor el día de hoy. Y finalmente, ¿no? En cuanto a esto, cuando se habla de la ofensa, hay personas que a mí me dan la impresión que no pueden vivir un día si no viven ofendidos. A veces andan buscando ofensa ajena. A veces la cuestión no es ni contra ellos, sino que agarran la ofensa del vecino, del compañero, del pariente,
para poder vivir martirizado. Y como usted lo dijo, Guillermo, Dios nos llama a vivir en paz y en tranquilidad. Parece increíble, no perdonar y vivir bajo la opresión de la ofensa nos consume y acerca el día de la muerte. Yo creo que Dios nos quiere dar vida en abundancia. Mire la situación que vivimos en el mundo de tanto odio, de tanta venganza. Se plantea todo esto como un desafío para que la iglesia vivamos como una cultura, la cultura del perdón. Así es, hermano pastor. Hermano Benito, ¿quieres decir algo? ¿Preguntar algo de pronto? Pues sí, una de las cosas, bueno, algunos puntos a tomar en cuenta es que ya en todas estas charlas que hemos venido recibiendo, me hizo acordar que hace un tiempo había escuchado que el amor es una decisión y no voy a entrar en ese tema. Pero que en sí que es una decisión, no un sentimiento ni eso. Y, y todos estos temas se me vinieron a la mente con el perdón, de que es un reflejo, porque el perdón también es una decisión, que ya solo se puede perdonar cuando se comprende por medio de la palabra de Dios. No es algo que puedes decir tan sutilmente o tan despreocupadamente, te perdono, cuando en realidad no has comprendido qué es lo que perdonas, por qué lo perdonas. También que haciendo aquel acto de perdón, estamos reflejando el amor de Dios. No es simplemente dando, por ejemplo, caridad, ayudando a alguien, sino también perdonando a la otra persona, estamos reflejando el amor de Dios. Y que el perdón, ese acto de perdonar, es un tipo de medida para nosotros. Es como que nos sirve para evaluarnos, para ver qué tanto estamos madurando en Dios. No es algo que simplemente podamos decir, ya, yo te perdono y sigo con mi resentimiento y ya. No, sino que ya es algo que yo te perdono, pero ¿por qué? Porque he estudiado la palabra, he comprendido la palabra, he orado a Dios, he pasado todo el proceso, incluso en la meditación de la palabra, para saber que esto no me hace nada de bien a mí y yo no quiero y yo quiero que tampoco te haga daño a ti. Así que te perdono. Y si es posible, si me dejas, te puedo ayudar para que comprendas esto. O sea, no es algo tan sencillo de comprender, es algo que engloba muchas cosas de perdón. Eso. Gracias por esa reflexión. Finalmente, como dijimos hace un instante, este es un asunto espiritual. Y lo espiritual solamente es con el Señor que uno lo puede entender, ¿no? Entonces va mucho más allá de que, por decir, yo me acerque a alguien y con un abrazo le digo, perdón, porque la Biblia dice, tienen que haber frutos dignos de arrepentimiento, ¿no? Entonces tiene que haber una evidencia de esa solicitud, cuando yo digo, perdóname, o cuando digo, te perdono. Perfecto, mis hermanos. Bueno, pues, mi hermano pastor, si nos da unas palabras de despedida en este momento. Bueno, una vez más, qué privilegio inmenso el hecho de que Dios nos regala la vida y nos ha dado este lindo tiempo para estudiar de la palabra tan breve. Y esperamos que sea pronto que nos podamos encontrar, que todos sean muy bendecidos por el Señor. Hasta pronto. Amén, mi hermano pastor. Muchas gracias también por su mensaje, como siempre. Mi hermano Fernando, te voy a pedir que nos ayudes con una oración de despedida. Correcto. Padre Celestial, mi Señor, gracias por el mensaje precioso que ha venido de tu palabra el día de hoy. Gracias por esa palabra reconfortante que ha estado entrando en nuestro ser, en nuestro espíritu, en nuestra alma. Te pedimos, mi Dios Todopoderoso, que enseñes a cada uno de los hermanos aquí presentes y a cada una de las personas que necesitan de ti. Del perdón. Te lo pedimos, Padre Celestial. Que este alimento llegue sólido a nuestra alma, a nuestro espíritu, mi Dios Todopoderoso. Para la honra y gloria de tu nombre, mi Dios. Gracias. Gracias, Jehová. Porque no tenemos nada más que agradecerte en vez de pedirte, mi Dios. Las herramientas que tú has dejado para vivir aquí, para comportarnos como verdaderos cristianos, son fundamentales. Permite, Señor, cada día aprender, que nuestra alma y nuestro espíritu estén predispuestos a entender todo lo que viene de ti, todo lo que viene de tu palabra. Que podamos tener libertad en ti, que podamos tener ese amor que viene de ti cuando uno perdona. Gracias, mi Dios. Gracias, Jehová. Gracias, Rey bendito.
Alabado sea tu nombre, en el nombre poderoso de tu Hijo Jesucristo. Amén. 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 Bueno, esto ha sido una transmisión de la Iglesia El Redentor de la Ciudad de Esmeralda, esperando pues de ser de bendición y nos volveremos a ver en una próxima oportunidad. Hasta pronto. Hasta pronto.